tardes, mi nombre es Marisela Borjas. El tema que les presento a continuación es acerca de los medios de prueba en la comprobación de los delitos imperfectos en el proceso penal venezolano. Las pruebas deben ser suficientes para comprobar que se ha cometido un delito y más aún qué tipo de delito se cometió y cómo fue su ejecución, es decir, si es un delito perfecto o imperfecto. En cuanto al delito imperfecto, es decir, en tentativa o frustración, debe ser debidamente demostrado para que con ello opere la calificación jurídica correcta y por ende la aplicación correcta de la ley, tanto sustantiva como adjetiva penal. Con base a lo anteriormente expuesto, el estudio tiene como propósito analizar los medios de prueba en la comprobación de los delitos imperfectos en el proceso penal venezolano. En el proceso judicial en general, debe necesariamente, para que éste se desarrolle, debe existir sin duda actividad probatoria, ya que no se puede imaginar un proceso en el que no haya habido actividad probatoria alguna. Bertrand, en 1957, refería que sin pruebas no hay proceso, ya que las pruebas, en definitiva, son la vida del proceso, es decir, son el proceso mismo. Igualmente, manifiesta este autor que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas, es decir, son necesarias las pruebas para demostrar la comisión de un hecho punible y asimismo la comprobación de este en cuanto a la manera como fue ejecutado o no. El delito atraviesa primero una etapa interna, que es la que se desarrolla en la mente del sujeto activo y culmina en la resolución criminal. Y la segunda etapa es la que se manifiesta en actos, la resolución, y trasciende al exterior, afectando el orden social. De manera que existen estas dos figuras representativas de los delitos imperfectos, como actos de ejecución, como lo son la tentativa y la frustración, los cuales se encuentran debidamente establecidas en el Código Penal venezolano, en el artículo 80, el cual refiere si en la realización de los actos ejecutivos el agente por causas ajenas a su voluntad no puede realizar todo lo necesario para consumar el delito, se está delante de un tipo de delito imperfecto, denominado legal y doctrinalmente como la tentativa, mas sin el recorrido de la fase externa del iter criminis, el agente realiza todo lo necesario para ejecutar el delito, pero por razones ajenas a su voluntad, falla en su cometido, no pudiendo consumar el mismo, correspondería al otro tipo de delito imperfecto, es decir, la frustración. Ahora bien, necesariamente para demostrar estas dos figuras se debe atender a lo relacionado con la intercrímenes, que no es más que el camino al delito, desde su inicio hasta su ejecución. Y es donde se puede presentar estas dos figuras, lo cual va a depender en gran manera de los medios probatorios recaudados en la investigación y que servirán como bases en el proceso penal para que con ellos se puede verificar, dependiendo del estudio del intercrímenes, si está en presencia del delito imperfecto. Es decir, ante una tentativa o una frustración, por cuanto el mismo no puede estar sujeto a la interpretación personal de cada juzgador, ya que tales figuras acarrean una rebaja representativa al momento de su cálculo e imposición de la pena, una vez debidamente comprobada la comisión del delito imperfecto. Ahora bien, con lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿son necesarios los medios de prueba en la comprobación de los delitos imperfectos en el proceso penal venezolano? El propósito de esta investigación es analizar los medios de prueba en la comprobación de los delitos imperfectos en el proceso penal venezolano. Y como objetivo, en este orden de ideas, Tamayo y Tamayo, en su biografía 2005, expresa que el objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación, razón por la cual se enuncian a continuación: examinar los fundamentos doctrinales de la clasificación de los delitos imperfectos del proceso penal venezolano, investigar los medios de pruebas que intervienen en el proceso penal venezolano para la comprobación de los delitos imperfectos, y tercero, y no menos importante, estudiar el criterio jurisprudencial relativo a los medios de pruebas en los delitos imperfectos en el proceso penal venezolano. Dentro del compendio
de las normas jurídicas legisladas en Venezuela se encuentran los delitos imperfectos, que se encuentran vinculados con el intercriminis del delito y dentro del cual pueden surgir la tentativa o la frustración, dependiendo del hecho punible, el cual puede ser perfectamente comprobado si se utilizan los medios de pruebas y a su vez se les da la importancia que deben ostentar dentro del proceso penal, debido a la delgada línea que separa los delitos imperfectos del delito perfectamente consumado. De manera que el tema que se investiga contiene aspectos de relevancia e importancia, ya que se justifica por cuanto se ha establecido como propósito analizar los medios de pruebas en la comprobación de los delitos imperfectos en el proceso penal venezolano, por cuanto abarca tanto el derecho penal como el derecho procesal penal, lo que genera mucho interés en las partes interesadas en la ciencia del derecho. En cuanto a mi aporte social con esta investigación, será de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados, jueces, trabajadores y en general a todas aquellas personas que de algún modo sientan inquietud por el tema objeto de estudio que forman parte de la sociedad. La investigación desde el punto de vista metodológico se va a desarrollar en base a un enfoque cualitativo basado principalmente en un nivel de carácter descriptivo, ya que tiene como propósito especificar características, clasificación sobre este tema estudiado. Desde el punto de vista teórico, este tema comprende específicamente el área del derecho procesal y el derecho penal, ya que en esencia todo su contenido y alcance se basa en fuentes y normas y elementos propios del derecho procesal penal. Y para ello se estudiará la doctrina, fuente y jurisprudencia bajo la revisión bibliográfica. Tomando en consideración que es un tema, aunque conocido, no muy comúnmente estudiado dentro del derecho penal y procesal, se realizan unas perspectivas teóricas en cuanto a unos fundamentos doctrinales de la calificación de los delitos imperfectos, el cual puedo definir delito imperfecto como el principio de la ejecución de un delito, más no la consumación de este como tal, es decir, la realización de todos los actos de ejecución, pero el delito no aparece en sus consecuencias materiales. Es decir, son los sucesivos pasos o etapas a través de las cuales el agente llega a la consumación del delito, desde la esfera puramente subjetiva hasta la total ejecución de la acción descrita por la ley sustantiva penal. La realización del delito se despliega en un proceso general que consta de etapas, ideada y decidida. Su realización, que es la etapa interna, que la gente pone en obra la decisión, que es la etapa externa, proveyéndose en primer lugar de los medios instrumentales o colocándose en la situación que considere adecuada para llevarlo a cabo, es decir, los actos preparatorios comienzan y después a ejecutar la obra delictiva. Los actos de ejecución hasta que pueda llegar a completar en su totalidad la acción descriptiva en el tipo con todos sus efectos, la consumación y con ello poder lograr el objetivo que se había propuesto al cometer el delito, que encuadra fuera de la acción típica, acabando así el desarrollo procedimental de lo delictivo, a todo lo cual se le ha dado el nombre de intercriminis o camino al delito. La tentativa está tipificada en Venezuela en el Código Penal y la misma consiste cuando el objeto de cometer el delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas que serían independientes de su voluntad. Ello en virtud de que el delito se castiga no solamente cuando se consuma, sino también cuando se queda en grado de tentativa o frustración. Mientras que la falta únicamente se castiga cuando se consuma, no se castiga la falta intentada ni la falta frustrada. Es decir, hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad. Frustración. De acuerdo con el sistema penal venezolano, la figura de frustración, modalidad del delito imperfecto, conjuntamente con la tentativa, supone los siguientes requisitos o elementos para su configuración. Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado
con el objeto de cometer un delito para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Esta fórmula está aplicada en el Código Penal venezolano. Debe ser interpretada por cuanto no se trata de que el sujeto haya realizado todo lo que había planificado hacer por su parte o todos los actos que personalmente debía realizar, sino que objetivamente se haya verificado todo lo necesario para la consumación del hecho. Los medios de pruebas en los delitos imperfectos. El concepto de medio de prueba tiene dos connotaciones perfectamente válidas. Por una parte, se le define como la actividad del investigador o juez para obtener el convencimiento sobre determinados hechos o el procedimiento seguido para lograr un resultado conviccional. Por otra parte, se le tiene como el instrumento que sirve de vehículo para llevar ese convencimiento, ya sea a través del testimonio, experticia, documento, la inspección, entre otros. Es importante distinguir lo señalado por el autor Ovalle, que él considera que los medios de prueba son los instrumentos y conductas humanas con los cuales se pretende lograr la verificación de la afirmación de los hechos. Este concepto se desliga de la prueba al no hacer indicación de la participación del juzgador y se limita a señalar qué desarrollarán al verificar por el Ministerio Público como titular de la acción penal auxiliado por los órganos de investigación y de seguridad por la defensa y por el tribunal. Ahora bien, en relación a los medios probatorios para la comprobación de los delitos imperfectos se mencionan lo siguiente. Testimonial. La prueba testimonial se materializa en el proceso o juicio mediante un procedimiento dirigido a llevar ese conocimiento que porta el testigo al órgano investigador o al tribunal, debiendo ello ser evaluado por este y se manifiesta en la declaración del testigo, quien introduce su dicho como elemento de convicción, depone en el proceso para dar fe acerca del dato probatorio. Documental. Como ya es sabido, la prueba documental es un medio de comprobación de hechos que se introduce al proceso mediante un documento, el cual es definido por Davis en su biografía en 1993 como toda cosa que sea producto de un acto humano perceptible con los sentidos de la vista y del tacto, que sirva de prueba histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera. De manera que un documento es el objeto portador del pensamiento allí plasmado, o soporte físico o material del mismo, pudiendo ser de las más variadas formas y especies, no necesariamente filmaciones, discos, grabaciones, muestras fotográficas, esculturas, pinturas, murales, diarios, libros, fax, telefax, informes, dinero, distintivos, emblemas, lápidas, monumentos, entre otros. Mientras la experticia es una actividad probatoria, la cual tiene un valor irrefutable dentro del proceso, por cuanto el experto es una persona calificada para tal actividad y por cuanto él mismo le da pleno valor probatorio a su actuación, siempre y cuando la misma sea realizada bajo los parámetros legales y cumpliendo estrictamente con los requisitos establecidos para su ejecución, no permitiendo de esta manera que sea objeto de nulidad. La experticia tiene una importante función en el proceso penal, llegando en muchos casos a ser determinantes para la resolución de los hechos, la identificación de los autores y partícipes en los mismos y el descubrimiento de la verdad, por cuanto se realiza bajo parámetros científicos que puedan colaborar expresamente con la comprobación del delito. Tal es así que la experticia médico-legal puede llevar a esclarecer dónde fue ocasionada la herida y el tiempo de curación, lo que permitiría demostrar si efectivamente la herida fue ocasionada para quitarle la vida a una persona o causarle heridas. Como medio probatorio también presentamos como la inspección. Este medio probatorio es conocido también como observación judicial inmediata, inspección judicial, inspección policial,
constatación directa, inspección ocular, reconocimiento ocular o simplemente y en su sentido más amplio como inspección. Como se contempla en la norma objetiva penal, la inspección es el medio probatorio por el cual el funcionario percibe una cosa directamente con sus sentidos, es decir, sin intermediario, lo cual procede ser útil para la reconstrucción conceptual del hecho que se investiga, para lo que se debe dejar constancia descriptiva y objetiva de esa percepción. La inspección es sin duda alguna un medio de prueba de carácter fundamentalmente objetivo, por medio de lo cual solo se constata lo que se observa o es percibido por los sentidos del funcionario, sin expresar opinión alguna acerca de sus causas y efectos. Este tipo de prueba permite dejar asentado el sitio del suceso y todas las circunstancias que rodearon el mismo, siendo favorecedor, aún más en los casos sobre robo y hurto, por cuanto deja constancia de allí de los elementos incautados o encontrados allí. El método de la investigación que realicé se configura como cualitativa desde el punto de vista jurídico descriptivo o nivel descriptivo de tipo documental, por cuanto los doctrinarios que se han ocupado del tema, en cuanto al tipo metodológico que se empleó en la investigación, establecen lo siguiente: investigación jurídico descriptiva tiene como objetivo lograr la descripción del tema que se estudia, interpretando lo que es. Utiliza el medio de análisis y de esta forma el problema jurídico que se descompondrá en sus diversos aspectos, permitiendo ofrecer una imagen del funcionamiento de una norma o institución jurídica tal y como es. Para concluir, una vez realizada mi investigación, procedo a señalar los siguientes hallazgos con el fin de dar cumplimiento al propósito de mi investigación, que es analizar los medios probatorios en la comprobación de los delitos imperfectos en el proceso penal venezolano. Es por ello que al examinar los fundamentos doctrinales de la clasificación de los delitos imperfectos del proceso penal venezolano, se debe tener presente que la legislación venezolana, al igual que la mayoría de las legislaciones internacionales, se sanciona no solo el delito consumado, es decir, no solo el delito perfecto como tal, el cual abarca todos los elementos y condiciones para que se dé la figura delictiva como tal, sino también el hecho que no llegue a consumarse, bien sea por frustración o por la utilización de los medios idóneos para realizar el acto delictivo, como la tentativa. Esto quiere decir que también se sanciona el hecho que no constituye una acción perfecta de tipo legal. De tal manera, denota una importancia fundamental tener conocimiento de estos aspectos, más aún cuando se trata del estudio del derecho penal como tal. Así, las cosas, al estudiar el criterio jurisprudencial relativo a los medios de prueba de los delitos imperfectos en el proceso penal venezolano, se puede percibir que en un Estado social y democrático de derecho, la punición del delito imperfecto cumple una doble función, preventiva y garantizadora. Muchísimas gracias por su atención.